Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Catherine Tixilima, de segundo C1, y el día de hoy les voy a hablar sobre el contrato de corretaje o el contrato de intermediación. Según el artículo 1340 del Código de Comercio, se llama corredor a la persona que por su especial conocimiento de los mercados se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, ya sea de dependencia, mandato o de representación. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato mercantil de corretaje es un contrato de intermediación por el cual una persona, que en este caso vendría a ser el corredor, se encarga y asume la obligación de buscar a un tercero que cumpla con ciertos requisitos exigidos por la persona que le hizo este encargo, que en este caso es la persona que está llevando a cabo todo este proceso y es la persona principal, para que ésta pueda contratar con él. La importancia del contrato en estudio, en ella trata de describir los aspectos generales de los contratos de corretaje y de comisión, en el cual radica en que los sectores y las actividades objeto de la presente investigación, las prácticas mercantiles, se relacionen o se deriven de la celebración o de dichos contratos, pues en todos los casos se busca determinar los aspectos relativos al pago o cobro de una comisión, que en algunos casos vale hablar de contrato de corretaje y en otros de contrato de comisión. Tiene como característica principal que es unilateral, ya que el corredor no se compromete. También el contrato de mediación o corretaje es un contrato atípico, consensual, principal, oneroso y bilateral que obliga básicamente al corredor a desarrollar una determinada actividad de gestión en orden a procurar la celebración del negocio que persigue el oferente, teniendo además como obligaciones complementarias la información, la discreción, la lealtad y la rendición de cuentas, y por parte del oferente las de reembolsar los gastos ocasionados al gestor y remunerarle, salvo pacto expreso en otro sentido si su actividad gestora fue eficaz para la perfección del negocio final, independientemente de la consecución o realización efectiva de ese negocio. Los elementos se distribuyen en elementos objetivos y elementos formales. Bueno, los elementos objetivos de este contrato, el servicio de mediación y el premio de comisión, pero estos dos elementos deben estar unidos por una relación causal, en el sentido de que la perfección del negocio pretendido por el oferente tiene que eh, debe tener su causa en la actividad mediadora desarrollada por el mediador, o como dice la sentencia Tribunal Suprema de 30 de noviembre de 1993, que es necesario que el contrato tenga lugar como consecuencia de la actuación del corredor. Y como elementos formales nos dice que no está sujeto el contrato como una forma especial en la práctica, ya que se suele realizar incluso por el teléfono, aunque lo recomendable es que se haga por escrito, donde quede constancia de la existencia del vínculo contractual entre ambas partes. Em, bueno, en cuanto a los requisitos, las formalidades y legalización, el contrato de corretaje es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a dos partes para que realicen un negocio. Aquí no debe haber la intervención del corredor, ya que su papel fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el acercamiento de las partes. Como obligaciones en el contrato de corretaje, el contrato de corretaje impone una serie de obligaciones a las partes, y en especial al corredor, que por su oficio tiene una gran responsabilidad. Esto debe ser así porque el ejercicio de su profesión exige conocer ampliamente el mercado donde presta sus servicios, y las partes recurren al corredor precisamente por su conocimiento profundo del negocio, que les interesa, por lo que están obligados a ser leales y profesionales. En cuanto a las obligaciones del corredor, nos dice que hay la persona que está de encargo. Aquí el corredor debe dedicar su esfuerzo e idoneidad profesional al negocio comercial,
que celebren 2 o más personas y hacer todo lo que sea necesario para que la actividad y la diligencia del encargo de la gestión encomendada llegue a buen término. También es obligación del corredor conservar y devolver las mercancías encomendadas para realizar el encargo. La persona que está de reserva aquí debe mantener en secreto toda la información que le comuniquen las partes, así como informar del desarrollo de la negociación sin afectar el compromiso de reserva de la información. Ya. En caso de no delegar el encargo, el corredor no está facultado para delegar la responsabilidad que tiene en el contrato de corretaje. En el caso de llevar los libros, el corredor debe llevar libros en los cuales se debe consignar todas las actividades que se vayan realizando. Sobre los contratos celebrados con las anotaciones de todas las operaciones y los encargos que ha realizado y la identificación de cada uno de sus clientes. En cuanto al de imparcialidad, el corredor debe defender cada uno de los intereses, valga la redundancia, del interesado. Y si el contrato de corretaje hay 2 partes que contrataron al corredor, este último será obligado a defender imparcialmente los intereses de ambas partes. En cuanto a las obligaciones de los interesados, aquí ellos deben remunerar al corredor por sus servicios prestados, deben sufragar todos los gastos que haya incurrido el corredor en las actividades promocionales y materiales, salvo que se haya pactado lo contrario. También se debe comunicar de manera oportuna al corredor o a la otra parte del negocio jurídico el no estar interesado en negociar. También deben suministrar al corredor toda la información que sea relevante e importante para el desarrollo y la ejecución de aquel contrato. También se debe suministrar las muestras e informes técnicos que razonablemente se requieran para el cumplimiento del encargo. Bueno, ahora les voy a presentar los tipos de modelos de contrato de corretaje. Bueno, en este primero nos dice que conviene voluntariamente en celebrar el presente contrato de conformidad en las siguientes cláusulas. Bueno, en este contrato encontré que hay 5 cláusulas, en el cual el primero van los datos del cliente, de qué ciudad es, hay que poner la cédula de ciudadanía, en el cual se autoriza y conceda en exclusividad a X compañía la intervención de bienes raíces, que en lo posterior se dominará el corredor, la venta del inmueble, que a continuación se debe describir, en donde, bueno, lo que vamos a describir es la clase de propiedad, dónde está ubicado, el precio y las características de la misma. En la segunda cláusula, aquí va descrito el plazo de duración de ese contrato, que bueno, ahí se debe señalar una fecha, contados a partir del presente día. Como tercera cláusula están los gastos de publicidad, transporte y otros gastos necesarios para el cumplimiento del presente contrato, el cual serán de cuenta de X persona. Como cuarta cláusula está que con sujeción a las normas vigentes el cliente pagará al corredor como comisión del, bueno, ahí se pone un cierto porcentaje sobre el monto en que se realice la venta, sea mayor o menor al que consta en la cláusula primera. Esta comisión se pagará al contado el momento de efectuarse el negocio. Esto es al firmarse la promesa de compra-venta, si la hubiera, o la escritura definitiva del traspaso de dominio. Si este negocio se realiza después del vencimiento de este contrato, el cliente pagará la misma comisión siempre que el comprador hubiere sido presentado que el corredor antes o después del vencimiento del plazo del presente contrato. Si el cliente suspendiere la venta o vendiere directamente el inmueble dentro del plazo señalado en la cláusula segunda, pagará la misma comisión al corredor. Bueno, en la quinta cláusula, aquí para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Quito. Y en caso de reclamo se sujetan a las resoluciones de los jueces competentes de esta ciudad y el trámite verbal sumario. Para constancia,
Firma el presente contrato por tipificado en la ciudad de Quito. Y bueno, ahí ya se pone la firma y todo eso. Por último, se debe poner la fecha presente. Y por último, la firma del corredor y la firma del cliente, junto con su número de cédula. Para concluir, a lo largo de nuestra investigación se puede deducir que el contrato de corretaje es un contrato de existencia reciente, determinando así la importancia que tiene este en el mundo jurídico y comercial vigente, nacido a su vez como consecuencia de la complejidad de las relaciones mercantiles en nuestra sociedad. También se puede concluir que es un acto jurídico pluripersonal, porque para su celebración es necesario un concurso de voluntades. Es un contrato bilateral porque genera obligaciones a cargo de ambas partes contratantes, en el cual también el proponente a pagar la remuneración usual o convencional y corredor a realizar la gestión encomendada consiste en relacionar o poner en contacto a los futuros contratantes. Al hablar del corredor podemos concluir que es una persona que por su especial experiencia en los mercados y debido a que profesionalmente se dedica a celebrar este tipo de negocios, presenta a las partes para que celebren un negocio futuro. Si bien este contrato conlleva una obligación de resultado, lo que supone que debe concluirse el negocio en el que el corredor haya intervenido, a pesar de que se reconoce al corredor el derecho a una remuneración en los casos en que se ha celebrado el negocio, en que se intervenga de conformidad con lo establecido en el artículo 1341 del Código de Comercio. Dentro de los supuestos de este derecho se encuentra que esta gestión haya conducido al contrato efectivo entre los participantes en la negociación. Gracias.